sal o cloruro de sodio no superan el 1%. Este ecosistema posee una extensión de tan solo el 0,8% a nivel mundial, y a pesar de tener una baja distribución en la Tierra, es la principal fuente de suministro de agua potable y nos va a proporcionar el 70% de agua que se usa para cultivos. La riqueza de especies acuáticos en el mundo es muy elevada y cerca del 40% de las 25.000 especies conocidas de peces viven en agua dulce. Siguiente. Bueno, se pueden encontrar diferencias dentro de este tipo de ecosistema de agua dulce. Una clasificación es ante el movimiento del agua que se produce y encontramos a tres grandes grupos. Primero vamos a hablar lo que son los humedales, que van a ser zonas terrestres como ciénegas, pantanos, marismas, que permanecen inundadas de agua dulce durante una época del año. Se va a tratar de uno de los ecosistemas con mayor diversidad de especies animales y los más fértiles de tierra. Que me esperaran un segundito, es que me hablaron. Perdón, creo que no me escucharon, ¿verdad? Dije, nada más permítanme un segundito. Es que creo que se había trabado en ese momento. Y yo creo que se trabó, eso me levanté, les dije, permítanme un segundito porque me están hablando allá afuera. Ya vamos a la mitad. Acabamos, profa. Acabamos, maestra. ¿Verdad? Perdón, ¿pueden iniciar? Perdón, es que sí les dije, pero yo creo que sí. Me trabé, que me hablaron acá afuera. Disculpen. Ay, dos diapositivas. Está bien. Ahora sí, ya, perdón, ya. No crean que los dejé como ustedes me dejan hablando, ¿eh? No, yo sí les avisé, conste. Gracias, disculpen. Va. Bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos vamos a observar dos grandes grupos o clasificaciones que van a ser los sistemas marinos o los sistemas de agua dulce, o también llamados sistemas dulceacuícolas, que estos van a ser subconjuntos de los ecosistemas acuáticos que van a existir en la Tierra. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, los ecosistemas de agua dulce van a ser aquellos hábitats acuáticos en los que los niveles de cloruro de sodio o sal no superan el 1%. Este ecosistema posee una extensión de tan solo el 0,8 a nivel mundial, y a pesar de tener una baja distribución en la Tierra, es la principal fuente de suministro de agua potable y nos va a proporcionar el 70% de agua que se usa para los cultivos. Posee una gran riqueza de especies acuáticas en el mundo, y esta gran variedad es muy elevada, ya que, por ejemplo, cerca de 40% de las 25.000 especies conocidas de peces viven en agua dulce. Siguiente. Bueno, se pueden encontrar diferencias dentro de este tipo de ecosistemas de agua dulce. Una clasificación es ante el movimiento de agua que se produce, y podemos encontrar a tres grupos. Primero vamos a hablar de los humedales. Los humedales van a ser zonas terrestres como ciénegas, pantanos, marismas, que van a permanecer inundadas de agua dulce durante una época del año. Se va a tratar de uno de los ecosistemas con mayor diversidad de especies animales y de los más fértiles en tierra, como se demuestra en estos lugares donde encuentran los arrozales y cereales, base de la alimentación importante a nivel mundial. Y pues bueno, cada humedal está formado por una serie de compuestos físicos, biológicos o químicos, tales como el suelo, agua, flora y fauna, y una gran cantidad de nutrientes. Y todos estos factores hacen que los humedales desempeñen ciertas funciones como el control de inundaciones, protección contra tormentas y generar productos como vida silvestre, pesquería y recursos forestales. Siguiente, por favor.
Bueno, la segunda clasificación es el ecosistema o sistema léntico, donde van a ser las áreas de escaso caudal o de agua quieta. Van a ser los típicos estanques, embalses, lagos o pantanos. Estos cuerpos de agua cerrados permanecen en un mismo lugar sin correr ni fluir y comprenden que no presenta corriente continua. Estos ambientes van a cambiar con el paso del tiempo, disminuyendo su profundidad y aumentando su vegetación, hasta, hasta en algunas ocasiones su desaparición total. Y, y van a tener una poca variación de la temperatura, así como su diversidad de especies va a ser un poco escasa, por lo mismo. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, la tercera clasificación son los sistemas lóticos, los cuales son aguas dulces en movimiento, como torrentes, ríos, arroyos y manantiales. Se consideran que son los entornos más explotados, que nos proporcionan de agua, alimento, energía de transporte y pues desgraciadamente se han convertido en uno de los depósitos de residuo y más explotados por el hombre. Siguiente, por favor. Bueno, los sistemas o ecosistemas marinos son un tipo de ecosistema acuático caracterizado por la presencia de agua salada como su principal componente. Y dentro de este ecosistema hay como subecosistemas, por así decirlo, como son los océanos, mares, marismas, arrecifes, estuarios y zonas costeras. Y pues debido a esta gran variedad de ecosistemas marinos, sustentan en su conjunto una gran diversidad de vida animal y vegetal. Y aquí nada más, no se llaman subecosistemas. En general, todos o sea, sistemas marinos, dentro de ellos existen diversos ecosistemas, cada uno con carácter. Sí, perdón. Profe, se trabó mucho. Otra vez, horrible mi. Bueno, a ver, no, nada más para hacer la observación de que no se les llama subsistemas, pero subecosistemas. Sí, ecosistemas únicamente. ¿Ah? ¿Sí me escucharon? Sí, 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 sí. Ok, ya. Continúa, Rodrigo, perdón. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, este tipo de ecosistemas va a ocupar alrededor del 70.8% de la superficie terrestre. Esta va a estar distribuida en diferentes zonas biogeográficas, compuestas principalmente por aguas con sales disueltas, proporcionándole una mayor densidad que el agua dulce. También van a existir dos regiones según reciba o no luz solar, las cuales son zonas fóticas o zonas afóticas. Y el correcto funcionamiento de los ecosistemas marinos va a depender en su gran medida de las corrientes marinas, cuya función se basa en la movilización y transporte de los diversos nutrientes que permiten el desarrollo y supervivencia de la flora y fauna marina. Siguiente. Y pues bueno, la gran biodiversidad vegetal y animal de estos ecosistemas está directamente relacionado con las características físico-químicas del tipo de ecosistema marino que habitan. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que las algas marinas, que van a ser uno de los constituyentes principales de la flora, van a presentar una gran variedad de especies. Pues no es lo mismo que un alga se desarrolle en una zona superficial, pues donde hay una mayor presencia de luz a una profundidad de que no la hay, que se desarrolla en una zona acuática. Por ejemplo, las algas verdes, son aproximadamente unas 70.000 especies, algunas se podrían
asemejar a plantas terrestres, poseen pigmentos como clorofila y sustancias de reserva como almidón, mientras que, por ejemplo, las protozíferas o algas rojas van a crecer a una mayor profundidad y pues su pigmento como violáceo se debe a sus pigmentos como Disculpen, ¿soy yo la que no escucha o se está cortando Rodrigo? Perdón, Es usted, por favor. yo soy, perdón. Si es que... como ficoeritrina y ficocianina, y pueden acumular otras sustancias de reserva como carbonato de calcio, proporcionándoles un poco más de rigidez. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los sistemas salobres y para esto la definición que se tiene de agua salobre es el agua que es más salada que el agua dulce, pero no tan salada como el agua de mar. Esto se refiere a que va a haber una mezcla, por así decirlo, de el agua que va, pues, proviene de lo que son los, en este caso, del agua de mar, pero también a partir del agua que va, ya sea, por ejemplo, proviene de lo que es la lluvia o incluso también el agua que va corriendo y que se va a juntar con el agua de mar. Es un ejemplo común de sistemas salobres son los estuarios. Y de hecho, en la imagen podemos observar un ejemplo. Y las características que normalmente tienen estos sistemas, o para que sea considerado salobre, es que debe tener una salinidad menor a la de los ambientes marinos. Es decir, que sea como, bueno, que sea salobre entre una cantidad, que tenga una cantidad entre 0.5 y 30 gramos de sal por litro de agua. Y bueno, como ya había mencionado anteriormente, uno de los principales ecosistemas son los estuarios. Y vamos a ver esa definición. Bueno, dentro de algunas de las comunidades que este ecosistema posee, están ya sea las de comunidades pelágicas o los sedimentos y marismas. Como vamos a ver más adelante con un ejemplo, bueno, una imagen. En este caso, las especies que se van a encontrar son las diatomeas céntricas, el Espera. plancton. Ya se fue la maestra. Es que se fue la maestra. Ah, ok. Perdón, chicos, ya de regreso me sacó la red. Ah, no, en Sí, serio. seguimos, maestra. Ah, bueno, me quedé que estaba explicando acerca de las comunidades estuarinas y con respecto a en este caso, cuáles son algunos de las especies que se van a observar. Y mencionaba que en el caso de las comunidades pelágicas van a estar también lo que son los copépodos, no, sí, perdón, copépodos juveniles del Nilo, protozoos heterótrofos flagelados y ciliados, y también las algas dinoflageladas. En el caso de los sedimentos y marismas, vamos a tener lo que son los microfitobentos y las diatomeas epipélicas. Algo importante que hay que presentar es que, sobre todo en estos ambientes acuáticos, pues las bacterias van a llevar a cabo lo que son la degradación de los compuestos orgánicos.
investigaron como qué tipo de bacterias podríamos encontrar en estos ambientes. ¿Lo van a decir más adelante, perdón? Sí, sí. Sí. Sí, sí, ok, ok. Igual, la composición del fitoplancton, ¿también la van a comentar más adelante? En esa me parece que no. No, creo que sea una maestra. Bueno, ahorita que retomemos la parte de las bacterias, vamos a retomar un poco la composición de fitoplancton, porque es necesario que ustedes sepan cómo, bueno, por qué tipo de organismos está integrado, ya que la muestra que les van a pedir para la práctica número 9, una característica es la presencia de fitoplancton, que le da esta coloración verde al agua. Bueno, pero cuando vean la parte de bacterias, ahí hago mi intervención, ¿va? Adelante. Bueno, en este esquema lo que se está representando son tanto la distribución de las comunidades que anteriormente expliqué, pero aquí lo que va a intervenir es sobre todo la presencia de esta biomasa. Podemos observar que aquí dice una biomasa baja, y esto va a implicar que va a haber poca luz, también va a haber la presencia de pocos nutrientes y también lo que son los sedimentos gruesos. Por lo que aquí es donde van a estar lo que son las citomeas adheridas no móviles y pertenece a esta zona al agua salada, mientras que esta, donde hay mayor cantidad de biomasa, es lo que del agua dulce o salobre. Es decir, va a haber una superficie que está más expuesta, es decir, va a haber mucha luz en esta zona, así como también una mayor presencia de nutrientes. En este caso, bueno, sí, el inciso B va a representar lo que es la presencia tanto de diversos microorganismos, como podemos observar en esta imagen. Y bueno, eso sería, bueno, sobre todo como lo más... algo también que me faltó mencionar es la presencia de esta biopelícula que se forma de las citomeas epipélicas móviles. Bueno, pues aquí vamos a ver la parte de estratificaciones, pero bueno, antes de ver como tal la clasificación que tiene en esta parte, pues bueno, uno de los cuestionamientos que se hace es que si la luz es un factor determinante en la distribución de los organismos acuáticos. Bueno, pues la luz solar, pues como sabemos, se compone pues, de un conjunto de ondas electromagnéticas que son procedentes del Sol en un determinado rango pues, del espectro. Estas pues van a llegar a la superficie terrestre, pero de forma interrumpida. Pues bueno, la luz se va a caracterizar principalmente pues por su longitud de onda expresada en nanómetros. Y bueno, este es un factor muy complejo que influye en los seres vivos de diferentes maneras, que puede ser de acuerdo a la cantidad, que se le conoce como intensidad luminosa, de acuerdo a la calidad, que es la naturaleza de las radiaciones, y la duración de los periodos de luz y oscuridad, que es el fotoperiodo. Bueno, esto del fotoperiodo es el principal responsable del desarrollo de las especies estacionales o de ciertos ciclos de reproducción. Bueno, ahora, la luz abarca pues sí un espectro muy amplio, pero solamente una porción de este es importante desde el punto de vista ecológico. Bueno, la radiación ultravioleta, que es menor a 360 nanómetros, se caracteriza, perdón, por ser muy energética y porque altera la organización molecular de los seres vivos. Después tenemos la radiación visible, que es de 360 a 700, 360 a 760 nanómetros. Y bueno, esta es la que es captada por los organismos autótrofos. Y la radiación infrarroja, que va a ser una fuente de calor. Bueno, pues para entender esta parte de la radiación infrarroja, bueno, pues aquí se va a enfocar un poco en la parte del infrarrojo lejano, ya que en nuestro cuerpo, por ejemplo, pues estamos compuestos por un 70% de agua.
Y cuando estamos en contacto con las ondas de infrarrojo lejano, pues estas logran penetrar en los tejidos, pues varios centímetros, y esto provoca que las moléculas pues, del agua que están presentes en las células vibren, y dicha vibración ayuda a crear calor, lo que va a activar el metabolismo interno y va a promover la eliminación de residuos, metales pesados o algunas toxinas en la sangre. Y bueno, más o menos esta vibración también tiene que ver con cómo se va disipando el calor por todos los niveles debajo del agua. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí el otro cuestionamiento es que si la luz en los ecosistemas acuáticos se comporta igual que en los ecosistemas terrestres. Bueno, pues la respuesta es que no, porque bueno, aquí el agua va a actuar como un filtro que va a impedir que penetre en su totalidad hacia las profundidades, y esto lo que va a ocasionar es que sufra algunos cambios físicos. Estos cambios físicos que sufre la luz antes de penetrar, pues sí, el agua, son los que tenemos ahí, que es la reflexión, la refracción y algo que se le conoce como la extinción, que es pues la parte de la dispersión del haz de luz. Pero bueno, la reflexión pues esta va a provocar, ya hemos visto en otras asignaturas, que esta provoca que la superficie, bueno, más bien, la superficie acuática va a provocar que ese haz de luz que está incidiendo sobre el agua, pues se desvíe hacia otro lado. La refracción, pues bueno, esta, una vez que el haz de luz va a penetrar el agua, pues va a cambiar de dirección en el medio. Y la extinción, pues se le conoce como el grado en el que van disminuyendo la luz conforme va penetrando pues el medio acuático. Entonces, bueno, lo de la extinción, pues es en la imagen que tenemos abajo, que se ven todas las longitudes de onda, cómo se van pues perdiendo conforme van aumentando la profundidad. Si vemos ahí en la imagen, pues podemos observar que la longitud de onda que más logra penetrar, pues es la que corresponde a los colores azul o morado. Y en cambio, las tonalidades naranjas o rojas, pues bueno, son las que pues se van perdiendo desde el inicio. Bueno, algo de luz pues sí se puede llegar a registrar hasta los 700 o más metros de profundidad, pero lo importante de esto es que el límite de la zona con luz, pues es, bueno, más adelante lo voy a explicar, pero bueno, literalmente nada más es una pequeña capa hasta arriba. No, para que se pueda llevar fotosíntesis, a pesar que en profundidades más, pues sí, más inferiores, se pueda captar pequeños haces de luz, pero no son lo suficientemente energéticos como para que, ¿cómo se llama? Como para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Y bueno, algo importante que es también para resaltar aquí es que una vez que se van propagando estas longitudes de onda del rango de luz visible, estas pues van siendo obviamente absorbidas y retenidas pues de manera distinta en el agua. Pero esto no es para todos los sistemas. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, esta ¿cómo se llama? Absorción de estas longitudes de onda va a depender de la agitación, de la temperatura, de la transparencia y de algunas partículas que estén suspendidas pues en el cuerpo de agua. Entonces esto es un aspecto que va a variar. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí ya vienen como las clasificaciones que se tienen según la penetración de la luz. Y la primera que tenemos es la zona fótica. Bueno, la zona fótica, pues justamente como su nombre lo dice, es en la que va a haber luz o va a existir pues la mayor cantidad de luz. En general, pues aquí se comprende cerca de los 200 metros de profundidad, pero se dice que esta zona no es uniforme. ¿Por qué? Porque, bueno, existen gradientes abruptos de iluminación, de temperatura y, bueno, en algunos casos de salinidad. Entonces, también aquí estos parámetros, pues también varían. Pero bueno, la zona fótica tiene una subdivisión, que es la zona eufótica y la zona disfótica. En la imagen que tenemos a la derecha, pues ahí están esas clasificaciones. La eufótica, bueno, pues es que tiene muy buena cantidad de luz. Entonces, bueno, esta es la capa superficial de un ambiente acuático, literalmente es lo más arriba. Y bueno, en esta superficie va a penetrar la luz para permitir el crecimiento de plantas acuáticas o de microorganismos fotosintéticos, y este va de 80 a 100 metros de profundidad. Se dice que es aquella profundidad en donde la intensidad pues, de la radiación va a corresponder al 1% que se alcanza en toda la superficie. Después de esta viene la zona disfótica, que es la región que se caracteriza por sí tener luz, pero ya empieza a disminuir.
Bueno, se dice que aquí ya es casi nula, por lo que no se puede sustentar la fotosíntesis o que puede que sí haya, pero es muy escasa. Entonces, bueno, se dice también que es la zona de las profundidades entre el punto de compensación y la zona oligofótica de la oscuridad total. Y bueno, este comprende de los 100 metros de profundidad a los 200 o 250. La siguiente, por favor. Bueno, después viene la zona oligofótica, pues esta comprende entre los 200 a los 1000 metros de profundidad. Literalmente es como la zona que sigue después de la zona fótica. Pues, aproximadamente sí recibe luz, pero aquí ya es mínima la cantidad de luz que existe. Entonces, bueno, obviamente aquí ya no va a haber fotosíntesis, pero esa luz que hay en esa parte, pues todavía funciona para poder, bueno, para que los organismos que existen ahí, pues puedan tener cierta visibilidad. En general, pues por debajo de la zona fótica, pues la luz va a comenzar a ser escasa y la tonalidad azul, pues también. Aquí esta solamente puede ser utilizada por la zona superior por organismos fotosintéticos, como ya había mencionado. ¿Por qué? Porque es en donde pues existe la mayor cantidad de luz. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente capa es la zona afótica, que bueno, em, aquí es donde ya no se van a desarrollar en lo absoluto organismos productores, es decir, fotosintéticos. Y bueno, aquí se van a encontrar organismos aerobios y facultativos, los cuales se van a empezar a alimentar de los residuos orgánicos, es decir, de esa biomasa que va a precipitar de los organismos fotosintéticos, de las capas superiores. Pero aquí ya no hay nada de luz. La siguiente, por favor. Y bueno, la zona de compensación. Bueno, pues aquí esta zona es en donde va a haber un equilibrio entre la fotosíntesis y la respiración. Se dice que por debajo ya de este nivel, pues ya es, como ya es muy escasa la radiación solar, ya es una zona de difícil o nula productividad. Bueno, pues la zona de compensación, por lo que estuvimos investigando, no está como tal marcado un parámetro, pero bueno, por lo que se investigó, pues se puede decir que está en la zona, pues, fótica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí encontramos este esquema en donde, bueno, está marcada la zona fótica que va de los 0 a los 200 metros, la zona oligofótica de los 200 a los 1000 metros y la zona afótica de los 1000 metros a los 4000 metros. Ya por debajo de los 4000 metros, bueno, ya es una zona abisal. Pero bueno, la zona de compensación, justamente, pues como se puede apreciar, está entre, sí, en la parte de la zona fótica, pero entre el límite de la zona eufótica y la zona disfótica. ¿Por qué? Bueno, porque la zona de compensación, si se acuerdan, había dicho que era el lugar en donde la fotosíntesis equilibraba a la respiración. Entonces, pues bueno, en la zona eufótica es una zona en donde existe la mayor cantidad de luz y en cambio en la disfótica, pues sí existe luz, pero ya no es tan factible para la fotosíntesis. Entonces, se puede decir que la zona de compensación se encuentra entre estas dos zonas, dentro de la zona fótica. La siguiente, por favor. Bueno, otra estratificación del medio acuático es según la temperatura. Bueno, pues aquí, pues, esta estratificación, pues, va a variar a lo largo del ciclo anual, va a coincidir con las estaciones del año y, obviamente, esto tiene que ver con la temperatura. Bueno, pues, las estratificaciones de una masa de agua se debe al calentamiento de las capas superficiales con respecto a las más profundas. Es decir, que el sol calienta la capa superficial del cuerpo de agua, produciendo la formación de capas de agua de diferentes temperaturas y densidades a lo largo de toda una columna. Y bueno, existen 3 capas de estratificación de la temperatura, que es el hipolimnián, metalimnián, o que también se le conoce como termoclina, y el epilimnián. Bueno, el epilimnián es la capa superior con temperatura homogénea, y este es el que tiene mayor temperatura y sobre todo es rica en oxígeno, como vemos en la imagen, pues es sí, literalmente todo la capa superficial.
Después le sigue la termoclina o metalipnión, que bueno, esta es una capa intermedia donde la temperatura va a variar con la profundidad. Esto pues se puede decir que es un descenso drástico de la temperatura y obviamente con ello una disminución también del oxígeno. Y bueno, el hipolipnión es la capa más inferior de temperatura, se dice que está homogénea y es la más fría y obviamente aquí los niveles de oxígeno ya son escasos. La siguiente, por favor. Bueno, también se le conoce como termoclina a la capa de metalipnión, porque bueno, pues como tal la termoclina, por definición, se dice que es una línea imaginaria que separa dos masas de agua de temperaturas diferentes, y como vemos ahí en la imagen, pues sí, es una capa muy, muy, muy pequeña la termoclina. También otra definición es que, bueno, es una capa dentro de un cuerpo de agua o de aire, donde la temperatura va a cambiar rápidamente con la profundidad o la altura, dependiendo. La siguiente, por favor. Ah, creo que se repitió. Gracias. Bueno, pues aquí pues vamos a ver a detalle qué es lo que pasa en cada estación del año. Bueno, pues en verano eh, se dice que la capa superficial se va a calentar y la capa profunda, perdón, es la que se va a enfriar sin que ambas se mezclen. Esa es una característica importante. Es decir, vamos a tener las tres capas, el epilipnión, metalipnión y el hipolipnión. Bueno, aquí cuando la temperatura desciende bruscamente, con la profundidad suele ser una variación de 1 grado centígrado por metro de profundidad. Eso es lo que se tiene estimado, lo que ocurre en verano en términos muy generales. En otoño, pues bueno, aquí las dos capas, la de superficie y la del fondo, se van a mezclar. Por lo tanto, como estas dos capas se van a mezclar, lo que va a desaparecer es la termoclina, que era la capa intermedia. En invierno, bueno, pues la capa superficial puede alcanzar temperaturas bajas e incluso puede congelarse. En la profundidad, pues la temperatura va a aumentar hasta aproximadamente los 4 grados Celsius, que es la temperatura a la que la densidad del agua ya es máxima. Y en primavera, pues bueno, aquí el agua se encuentra mezclada y las características físico-químicas son muy similares tanto en la superficie como en el fondo. Más o menos es como lo que ocurre en otoño, porque también aquí ya no existe la termoclina. Y bueno, lo importante de todo esto es que, bueno, el agua, algún cuerpo de agua, pues obviamente va a variar a lo largo del ciclo anual, coincidiendo obviamente con las estaciones del año, pero que esto todo está condicionado por la temperatura. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más está unas imágenes de lo mismo que ya les acabo de explicar, lo que pasa en cada una de las estaciones del año. La siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos autores, por lo que encontramos, que pues tienen otra estratificación, que es lo que se produce en verano y en invierno, que está muy relacionado con, pues, con la de la temperatura. En zonas cálidas, pues bueno, aquí se produce sí una estratificación, pero en los meses de verano, o sea, los más calurosos. Aquí, pues las capas superficiales son las que van a registrar pues las temperaturas más elevadas que las capas pues más profundas. En cambio, en las zonas frías, pues la estratificación se produce en los meses de invierno, obviamente los más fríos, y aquí se puede observar pues la presencia de hielo en la capa superficial, mientras que en el fondo se registran temperaturas pues más cálidas. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos con la clasificación por contenido de nutrimentos o de nutrientes. Hablando de los ambientes de agua dulce y de agua salada, difieren en muchos aspectos, principalmente en la salinidad, que vemos que pues ahora sí que los cuerpos de agua salada tienen una salinidad muchísimo mayor a la del agua dulce, la temperatura media también, la profundidad y el contenido de nutrientes. Los nutrientes fundamentales para la vida son reciclados por los microorganismos y macroorganismos, pero cada nutriente concreto domina las actividades de origen microbiano. Los ambientes, dependiendo pues, su contenido de nutrimentos, se pueden clasificar en oligotróficos, mesotróficos y eutróficos. La siguiente, por favor. Ok, primero los oligotróficos.
Básicamente, si la materia orgánica escasea, como ocurre en los lagos cristalinos o de mar abierto, algunos de mar abierto, pero buenas zonas de mar abierto, es posible que el sustrato disponible para que los quimioorganótrofos puedan consumir todo el oxígeno es insuficiente. Es decir, que pues evidentemente al no haber nutrientes, uno de los nutrientes esenciales o uno de los elementos esenciales para que crezcan, crezcan los, ay, ¿cómo se llama? Los organismos, pues es el oxígeno y pues el oxígeno va a estar carente, va a ser deficiente en este tipo de aplicación. En estos ambientes en estos ambientes acuáticos existen una menor concentración de nutrientes y en cuanto más oligotrófico es un lago, más constante es su nivel de producción en relación con el aumento de profundidad. Y aquí vemos ¿cómo se llama? Un esquema. De este lado, de su lado izquierdo, vemos un lago oligotrófico y de su lado derecho un lago eutrófico. Entonces, aquí vemos que el lago oligotrófico tiene una profundidad mayor. Entonces, al tener una profundidad mayor, pues evidentemente es más grande. Entonces, es más grande, pues evidentemente pueden haber mayor número de microorganismos y van a consumir más los nutrientes. Por eso los ambientes oligotróficos o los ambientes acuáticos oligotróficos tienden a ser cristalinos, porque pues no hay nutrientes y por eso no, pues se ve cristalino, se ve transparente. Sin en cambio, los lagos eutróficos son menos profundos y obviamente pues hay menor cantidad de microorganismos, pero asimismo están consumiendo, pero no consumen tanto los nutrientes y por eso los lagos eutróficos se llegan a ver más turbios. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema de la vida de un lago. Normalmente cuando nace un lago, por decirlo de alguna manera, siempre va a ser como que la primera faceta va a ser que sea oligotrófica. ¿Por qué? Porque pues su profundidad va a ser mayor y pues obviamente va a haber mayor cantidad de microorganismos y estos microorganismos van a consumir todos los nutrientes, por lo tanto pues se va a ver cristalina y todo, pero conforme va pasando el tiempo, como vemos aquí la relación productividad-tiempo va a ir subiendo hasta pasar a mesotrófica, después va a tener una etapa eutrófica o de eutrofia, que es básicamente como un estándar, y ya después va a pasar a otras clasificaciones que no vamos a ver en esta parte, pero normalmente sí se divide en oligotrófica, mesotrófica y eutrófica. La siguiente, gracias. Bueno, dentro de todos los microorganismos que pueden vivir dentro de un ambiente oligotrófico, encontramos a Pelagibacter. Esta especie, pues es de la más abundante que hay en este tipo de ambientes. Bueno, en las zonas con muy pocos nutrientes se pueden encontrar bacterias quimioorganotróficas muy pequeñas que habitan en las aguas marinas pelágicas con una densidad de 10 a las 5 células sobre mililitro. Dentro de estas, las más abundantes son los miembros del grupo SARS-11. Pertenecen a la familia de alfaproteobacterias, donde incluyen al género Pelagibacter. La población de este microorganismo es de aproximadamente 2.4 por 10 a la 28 células, lo que convierte este grupo microbiano o este microorganismo en el microorganismo con más éxito en el planeta. Pelagibacter es un oligótrofo, es decir, que pues va a crecer en ambientes donde haya muy pocos nutrientes, porque pues, hay varios aspectos que ahorita voy a mencionar. Para hacer énfasis, para que nos quede claro, un microorganismo, un organismo oligótrofo, es un organismo que crece mejor a bajas concentraciones de nutrientes. ¿Y por qué el Pelagibacter está tan exitoso? ¿Por qué se puede dar muy bien su crecimiento? Esto se debe a su pequeño tamaño. Pelagibacter tiene un diámetro de 2.2 micrómetros a 0.5 micrómetros solamente, entonces es muy, muy, muy pequeñito. También la relación superficie-volumen resultante facilita el transporte de nutrientes y aumenta la concentración del sustrato y las velocidades de procesamiento en el interior de la célula. Es decir, como es muy chiquito,
pues va a ser como más rápido su metabolismo. Este microorganismo tiene el genoma más pequeño conocido en una bacteria libre. Aparte, contiene enzimas que son muy útiles para crecer en un ambiente oligotrófico. En sí, la gran compactación y la eficacia de su genoma reducen el costo de replicación. Es decir, que pues no se va a replicar tanto y por eso, bueno, replicación genómica dentro de la bacteria. Entonces, pues va a ser muchísimo más fácil que viva en este ambiente. También este microorganismo oligótrofo tiene un gen que codifica una forma de pigmento que se llama rodosina y puede convertir la energía lumínica en ATP. Es decir, que como tal no requiere pues algún nutrimento, ¿no? Así como, no, pues ¿sabes qué? Necesita oxígeno, necesita nitrógeno, necesita azufre. O sea, ¿lo puede ocupar? Tal vez sí, pero pues lo que puede hacer él es pues a partir de la luz solar, de la luz lumínica, valga la redundancia, puede convertirla en ATP. En conclusión, este microorganismo, junto con otras bacterias marinas que carecen de energía, usan la producción de ATP mediada por la luz para compensar la falta de energía procedente de la respiración de carbono debido a la baja concentración de fuentes de carbono en el medio. Asimismo, aparte de Pelagibacter, que bueno, quisimos hacer énfasis en ese microorganismo porque es muy exitoso, también existen virus marinos. Estos virus están más o menos a 1 por 10 a la 8 viroides sobre mililitro. Sin embargo, estos viroides, pues nada más, la mayoría son bacteriófagos, entonces por eso pues nos podemos meter al mar sin ningún problema. Y pues estos son como las estrellas de los ambientes acuáticos oligotróficos. La siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionó mi compañera, se pueden clasificar conforme a los nutrientes que tengan. En este caso, yo les voy a hablar ya de los mesotróficos. Como podemos ver ahí, meso significa medio. Y como sabemos, pues la cantidad de nutrientes en este ambiente es media, de fósforo y nitrógeno principalmente. Esta está intermedia entre la oligotrófica y la eutrófica. Como ya nos dijo Mariana, la oligotrófica es aquella donde hay pocos nutrientes y la eutrófica donde hay una gran cantidad de ellos, que por los niveles moderados de alcalinidad, una gran cantidad de especies acuáticas y microinvertebrados. ¿Sí me escucho bien? Es que Yo sí me la parecía. escuché bien, yo sí la escuché bien. No sé Bueno, sus compañeros, pero yo sí. ok. Chicos, Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se escuchan bien a Valeria? Se trabó tantito, pero ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero fue leve. Adelante, Vale. ok, como ya les mencioné, la mesotrofia se encuentra en el nivel intermedio. Por lo tanto, podemos encontrar especies típicas de condiciones oligotróficas y eutróficas, también algunas que se encuentran solamente en la mesotrofia. Podemos encontrar de los tres tipos. En cualquiera de los dos casos puede haber pues una gran diversidad de especies por lo mismo que se encuentra en una etapa intermedia. Algunos ejemplos que nosotros pudimos encontrar o que en lo que investigamos están en gran presencia en esta etapa son los, es que está bien raro el nombre, Potamogeton sp, que es la que se ve del lado derecho arribita, que son como, bueno, ahí dice que son algas, pero bueno, lo que yo encontré es que se juntan, se aglomeran mucho y hacen mucho, ¿cómo se dice? Su presencia pues se ve a simple vista, ¿no? Otro que pudimos encontrar, bueno, Se que les llama menciona, florecimientos de algas. El hecho de que se junten todas forman como una capa, pareciera algo, una sola estructura, pero ajá, es un florecimiento de algas. bueno, el florecimiento de algas se ve muy visto en esta zona. Otro tipo de especie que pudimos encontrar muy presente es Myriopolum alterniforum, que según lo que yo leí, bueno, ahí dice que se encuentra asociado en aguas ácidas, tanto
bueno, se encuentran en predominancia también y se dice que es un género que es amante de los ácidos. Entonces, cuando está en la mesotrofía donde la, el pH se encuentra un poco más ácido, es donde esta predomina más. Y así como esta predomina en aguas ácidas, la milbu de agua con púas spicotum se asocia más a lugares ricos, pero en lugar de ser ácidos, se encuentran más cuando la alcalinidad es más alta. Esos son como que las algas que se encuentran más presentes. En cuanto a los animales o invertebrados que se encuentran presentes en la mesotrofilia, podemos encontrar libélulas, escarabajos de agua, moscas de piedra y moscas de mayo. La siguiente, por favor. La mesotrofilia, pues se encuentra en zonas bajas dentro de terrenos agrícolas y un núcleo de población. Lo que yo encontré fue que principalmente mencionaban esto de en terrenos agrícolas, se encontraban muy predominantes en Gran Bretaña, es lo que habían encontrado allá, y se asocian con cuencas de captación que comprenden una mezcla ricas en bases y otras en un medio más ácido. Estas tierras cuentan, bueno, más bien estas zonas donde se encuentran los lagos o los cuerpos de agua mesotróficos son zonas de tierras bajas con rocas moderadas ricas en bases. También encontré que la superficie que estas tienen no Suelos, son no mayores. tierras, Ay, suelos. perdón, son suelos, perdón. Este, la mesotrofilia, bueno, no cuenta con una amplia profundidad, sino que en su mayoría son un poco mayores a 1 hectárea. Aquí no sé por qué la tabla que está abajo de los límites para la clasificación trófica, no se ven los títulos de la tabla, pero No, los mm, títulos se encuentran abajo, ¿no? no, ay, perdón, Ok. ajá, es que arriba viene ¿qué son esos valores? O sea, ok, o sea, los títulos de cada una de Ajá, no sé. de las columnas. Pero recuerda a qué se asocia cada línea, Este, ¿no? a ver, sí, permítame tantito. Sí. Bueno, la categoría trófica, pues son, como ya vimos, oligotrófico y ahorita estamos en mesotrófico, que es la parte que nos importa. Ajá. La segunda columna es el fósforo total, que en este caso es de Pero la 10 primera columna, perdón, ¿a qué se refería la primera columna? O sea, la al, primera columna es la clasificación. Ajá. ajá, La segunda, es al fósforo total que se encuentra dentro de cada categoría trófica, ok. que va de 10 a 35 microgramos por litro. La segunda es la clorofila, perdón, media, que es de 2.5 a 8, igual microgramos por litro. Y la última es la clorofila máxima, que va de 8 a 25 microgramos por litro. Bueno, Esta, aquí nada más, perdón, vale, aquí nada más hace referencia. ¿Por qué el fósforo? ¿Por qué es tan importante mencionar el fósforo como uno de los nutrientes asociados a la clasificación de oligotróficos, mesotróficos, eutróficos? Porque este elemento es sumamente importante porque se sabe que a mayor concentración, a mayor concentración de fósforo, ¿qué sucede, Vale? ¿Sabe algo sobre esto? no, es que le iba a comentar que se estaba trabando mucho lo que estaba diciendo. Perdón, es que ya hasta me cambié de lugar. Bueno, a ver, nuevamente. A mayor concentración de fósforo, se favorece o se estimula el desarrollo de varios organismos fotosintéticos, como son las algas y las cianobacterias. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Claro, no se cortó, ¿vale? No, maestra, sí se escuchó bien. Ok, entonces, por eso se hace mucha mención, ¿sí?, en este nutriente, porque es sumamente esencial para la presencia de los organismos, para microorganismos acuáticos, principalmente los que conforman el fitoplancton. Se estimula este crecimiento
y de ahí un incremento en el florecimiento. ¿A qué nos referimos con florecimiento? Un incremento en la abundancia o en la masa, en la biomasa, podríamos decir, que van a integrar todos estos organismos. Por eso es que hacen mención, o se hace mención de este elemento que es el fósforo. ¿Por qué las clorofilas? Bueno, porque básicamente el fitoplancton o los organismos que van a estar presentes en estos cuerpos de agua, independientemente de oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, son organismos fotosintéticos. Y acuérdense, la clorofila es una parte esencial de todos estos organismos autótrofos. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí. Ok, ahora sí, perdón, vale, continúo. No, todavía no, regrésale tantito, por favor. ¿Le puedes regresar tantito, Alexa, por favor? Ya, gracias. Bueno, como vemos en la imagen que se encuentra ahí, un lago mesotrófico, como ya mencionaron mis compañeros, pues dependiendo también de la estación del año en la que se encuentren, se puede estratificar. En este caso, los mesotróficos tienen una diferente estratificación a los oligotróficos. En la capa superior de agua es la que se calienta con el sol, con la incidencia de los rayos, y es el que contiene las algas, que tiene mayor predominancia. La fotosíntesis, bueno, el subproducto de la fotosíntesis del oxígeno que se da en esta parte hace que esta concentración siga siendo alta, pero solo en la superficie por la presencia de las algas. La capa inferior es la que permanece fría por la falta de luz que llega, por lo mismo de que las algas se concentran en la parte superior y no dejan incidir tanto los rayos solares hacia abajo. Por lo tanto, esta permanece más fría y puede volverse en ocasiones anóxica a mediados del verano. Esos cambios ocurren porque, bueno, las algas y otros organismos pues mueren en la superficie y se descomponen en el fondo del lago. Por lo tanto, al pues volverse materia ya orgánica, esta se va descomponiendo y pues el oxígeno, como ya vimos en las prácticas también y en teoría, la materia orgánica, bueno, los microorganismos usan el oxígeno y pues se empieza a agotar. La siguiente, por favor. Bueno, el último es son los eurotróficos, que eu significa verdadero y eutrófico lo podemos decir que es como verdaderos nutrientes o es rico en nutrientes. Y como dijo la maestra, pues los más notables son el fósforo y el nitrógeno, o al menos los más importantes. Una de las También el características... carbono, vale. Carbono, nitrógeno y fósforo. Ok. Bueno, una de las características de los eutróficos son que son muy pocos profundos y tienen aguas turbias y por lo regular son fondos muy blandos, o sea, se podría decir que si tú te metes como que te hundes por lo mismo. Porque, También, ¿vale? Porque con relación a lo que estaba diciendo en la estratificación, perdón, en la clasificación anterior de mesotrófico, ¿qué está sucediendo con todos los organismos? Que usted lo explicó. se están yendo, Sí, se están diga, yendo diga. al fondo. Entonces, Aquí toda también, esa materia orgánica se queda en el fondo. exactamente, aquí en estos lagos, bueno, pero en este lago no, en estos cuerpos de agua eutrófico existe una mayor acumulación de materia orgánica, como lo explicó Vale en la anterior, se van engrosando los sedimentos, pero estos sedimentos no son nada compactos, son sedimentos blandos por la acumulación de biomasa. Por ello es que son poco profundos. Acá sí, perdón, Vale. Okay. Por lo mismo de que no son tan profundos, mayormente estos cuerpos de agua los usan para la pesca, ya que se encuentran muchos peces en su mayoría y se usa mucho para esa parte. También, bueno, implica, como ya dijo la Para maestra, esa parte, ¿qué parte? ¿Para qué parte, Vale?
Bueno, es que no me expliqué bien. Para la parte de la eutrofización, o sea, como dijo usted, la biomasa de algas y de organismos que se están descomponiendo es muy elevada y la carga de nutrientes que tiene es muy alta. Alta. Entonces, y pues tiene una baja concentración de sustancias húmicas, que son moléculas que son capaces de absorber y de liberar los nutrimentos a un mediano o largo plazo. Ok, sí, continúe, vale. Sí, la siguiente, por favor. Como ya mencioné, pues en este es por los nutrimentos que tiene, hay un crecimiento excesivo de las algas y su acumulación se ve muy pronunciada. Por lo tanto, se descomponen por la intervención de los organismos aerobios que se encuentran presentes en ese sistema, agotando así el oxígeno que se encuentra disponible y provocando que en estos cuerpos de agua se note una gran turbidez y se llegue a condiciones anóxicas, haciendo que la muerte, provocando más bien la muerte y descomposición de flora y fauna acuática que se puede encontrar en estos. Las fuentes de enriquecimiento de estos ecosistemas por lo regular son aguas residuales, detergentes, descargas industriales, escorrentía de la agricultura, obras de construcción y áreas urbanas, como por ejemplo, pues las zonas de muestreo donde íbamos a ir, que es el lago, no es el lago, las cascadas de Atlihuexía y el río Zahuapan, pues tienen una gran incidencia de aguas residuales, muchos detergentes y creo que incluso descargas De la industria. industriales dentro de esta categoría. ¿Mande? Residuos industriales y domésticos. Ajá, sí. Entonces, estas actividades o esta incidencia de residuos hacen que el flujo de nutrientes orgánicos e inorgánicos en este sistema sea muy, muy elevado. La siguiente, por favor. Entonces, a ver, antes de continuamos, entonces, ¿es bueno o es malo estar ante un sistema eutrófico? Porque aquí, en la primera diapositiva, usted nos dijo que es un lugar en donde van a habitar una gran cantidad de organismos, entre ellos los peces, pero aquí nos está diciendo lo contrario. Entonces, a ver, la información de la diapo anterior y esta son contrastantes. ¿O no? ¿Vale? O, bueno, a ver sus compañeros, ellos ya están poniendo atención. Sí queda claro este de un sistema eutrófico, porque las dos diapositivas que Vale nos presentó, hasta cierto punto, son, son, este, son contradictorias. ¿Nos puede pasar la anterior, Vale? Esto. Ella nos dice que, mira, también hay muchas plantas, hay algas, ¿sí? Existen, en este caso, favorece, son fértiles. Y entonces aquí todo es positivo. Y en la anterior, todo es negativo. Entonces, ¿está claro esta parte? Porque esta diapositiva que nos dice, que nos presentaba, le dice una cosa, y cuando vemos la siguiente diapositiva, pareciera que estamos hablando de sistemas totalmente diferentes. Nos pasa ahora la anterior, ¿vale? Alexa, por favor, cámbiale. ¿Mande? Ya vieron, aquí es todo contradictorio. Entonces, a ver. Con los sistemas oligotróficos y mesotróficos no hay problema. Pero aquí, ¿qué sucede en este sistema? Es que por lo que yo entendí, hay como, por ejemplo, la mesotrofilia se puede dar como de forma natural o podría decirse que de una forma inducida, que es cuando se enriquecen, pero debido a las aguas residuales y a todo esto que le comenté. Entonces, la primera parte sería este enriquecimiento, pero de las algas. Y, o sea, sería como de forma natural. Y ya
El inducido sería cuando pues ya hay presencia de aguas residuales, detergentes, descargas industriales y de poblaciones. Exacto. En la primera son condiciones naturales en donde la actividad antropogénica no tiene ningún esperen. Gracias. Sí, perdón. En condiciones naturales eso sería lo ideal. Pero cuando existe la actividad antropogénica, entonces se acelera, ¿sí?, las condiciones en cuanto a la incorporación de un exceso de materia orgánica. Y eso es perjudicial para esos ecosistemas, porque lo que está sucediendo, como bien lo dijo Vale, o sea, todo esto, un enriquecimiento de aguas residuales, detergentes, descargas industriales, ¿qué? Escorrentía de la agricultura, etcétera. Todo esto acelera, ¿sí?, la incorporación de materia orgánica. Ya vimos qué sucede cuando existe una disminución en el oxígeno. ¿Qué va a suceder con todos esos organismos que están de manera normal o que son organismos autóctonos de un sistema acuático? ¿Qué les va a pasar a esos organismos? ¿Sí me escucharon, chicos, o me trabé? ¿Pueden ser reemplazados? Bueno, pueden ser reemplazados posiblemente por microorganismos que vayan en todas estas descargas. Sí, pero como bien lo dijeron, esos organismos lo que van a hacer es que consumir todo el oxígeno disponible, sí, en estos ambientes acuáticos, disminuyendo drásticamente la concentración de oxígeno y eliminando todos aquellos organismos aerobios, incluyendo a los peces. Sí, por eso cuando hicimos la presentación de las cascadas de Tlihuechía, se les explicaba la carencia o la ausencia, perdón, de organismos que tendrían que estar presentes en un río, como son los peces. No vimos peces. ¿Por qué? Porque ellos requieren de oxígeno, ¿sí? Y todo esto favorece, ¿sí?, el deterioro de alguna forma de estos ecosistemas acuáticos. Sí, esto es lo peor. Este es el peor escenario que le puede pasar a un sistema acuático. Esto va a acelerar va a acelerar la muerte, disminución o inclusive desaparición de muchos organismos propios de los ambientes acuáticos. Se puede regenerar un ambiente acuático con todas estas características de un sistema eutrófico. Sí, sí se puede regenerar, siempre y cuando, ¿qué? Pues tendríamos que frenar toda esta actividad, todas estas actividades generadas básicamente por la actividad humana, en donde existe un incremento de contaminantes y muchos de esos son considerados compuestos tóxicos. Los detergentes, ¿cuáles son uno de los principales elementos que tienen los detergentes? Fósforo. ¿Y qué dijimos del fósforo? Se sabe que el fósforo favorece el crecimiento o estimula el desarrollo de algunas algas. Y como bien dicen, todo en exceso hace daño. Y también el hecho de que exista un incremento en la presencia de algas también es contraproducente para este sistema. ¿Por qué? Un incremento de algas. ¿Por qué digo que es contraproducente? ¿Qué genera una sobreproducción de algas en un ambiente acuático? ¿Se acuerdan de la reacción de la fotosíntesis? Impide la entrada de la luz. Bueno, una es que impide la entrada de la luz. O sea, la luz no va a incidir a niveles más profundos. ¿Por qué? Porque esta capa que se está formando va a impedir el paso de la luz. Una. Y otra, estas algas son organismos fotótrofos. ¿Qué característica tienen los organismos fotótrofos? ¿Qué característica tienen los organismos fotótrofos, chicos? Ya me dejaron aquí, ¿verdad? Adriana, ¿qué características tienen los organismos fotótrofos? Jessica. Aquí estoy, maestra, perdón.
A ver, Adriana, dígame, ¿qué características tienen los organismos fotótrofos? En que su fuente de energía la tienen, bueno, la toman de los fotones de la luz del sol. Ajá, eso es el inicio de la reacción. Y como producto final, ¿qué genera? Glucosa, Glucosa. ¿Y la glucosa es considerada qué? energía. Bueno, energía química, pero también una fuente, ¿sí? De carbono orgánico. Entonces, imagínense, aquí se sigue acumulando más carbono orgánico o materia orgánica, y esto favorece ¿qué? Pues la degradación de estos compuestos, ¿sí? Por los microorganismos, principalmente por bacterias. Acuérdense, aquí los hongos, su participación es mínima. ¿Por qué? Porque no son organismos autóctonos de ambientes acuáticos. Aquí vamos a encontrar de manera activa las bacterias, quienes van a degradar ese carbohidrato que se está generando por acción de ¿qué? De la fotosíntesis. Y entonces el incremento de materia orgánica se va mucho más arriba, y por lo tanto la concentración de oxígeno ¿sí? Sigue disminuyendo, y eso no es nada favorable para estos sistemas. Ajá. Entonces también, acuérdense, todo en exceso también es perjudicial, y el hecho de que exista una gran cantidad de algas ¿sí? En este tipo de sistemas, lo único que hacemos es favorecer la eutrificación. Uh-huh. Sí, ahora sí, ya, perdón. Bueno, y los detergentes, acuérdense, tienen fósforo y esos estimulan a estas bacterias. Bueno, no bacterias, perdón, a estos organismos fotótrofos. Uh-huh. Ahora sí, ya, perdón. Entonces, de los 3 cuerpos de agua de las 3 clasificaciones que nos acaban de explicar, ¿sí? El peor escenario es llegar a un sistema eutrófico, ¿sí? No como el primer escenario que nos presentó Vale. Eso sería en condiciones naturales. Pero ¿qué sucede si llegamos a estas condiciones donde el hombre o la actividad antropogénica está acelerando la eutroficación? Este es el peor panorama que puede tener un cuerpo de agua o un ecosistema acuático, que es lo que estamos viviendo actualmente en la mayoría de nuestros sistemas acuáticos no nada más del país, yo creo que en todo el mundo estamos en situaciones semejantes. Ahora sí, perdón, continúen. La siguiente, por favor. Bueno, según Smith y, bueno, en una investigación del 2009, dice que uno de los principales efectos de la eutrofización en los cuerpos de agua son, como ya mencionamos, el aumento de la productividad y biomasa que se genera y la composición de algas, también de cianobacterias, como vemos abajo en las imágenes, Microcytus y Aphanizomium, que son de las más predominantes, entre otras. Algunos cambios en las especies de estas algas, los cuales pueden ser tóxicos y no son, no es beneficioso que esto pase, pero pues es uno de los principales efectos que tiene llegar a este cambio de eutrofización, como lo menciona la maestra. También hay cambios en el sabor, olor y problemas de filtrados en los suministros de agua, como vimos en la imagen anterior, pues se alcanzaba a ver pues un cuerpo de agua todo verde, y pues hay veces que eso tiene un olor muy fétido, entonces genera este tipo de problemas. También Aquí, hay ojo, una... espérame tantito. Cuando un cuerpo de agua ya tiene este olor fétido, sí, es porque se están favoreciendo muchas reacciones en condiciones anóxicas. Sí, vamos a ver esto cuando veamos ciclo del azufre. Se está generando un incremento en la producción de mercaptoetanoles. Sí, que es este olor que no es nada agradable de los cuerpos de agua. Y ojo, cuando nosotros percibamos ese olor, sí, este sistema está muy dañado. Todavía cuando un sistema acuático únicamente ustedes aprecien el color verde, no hay ningún problema. Todavía podemos realizar algo, ¿sí? Alguna medida, ¿para qué? Pues para tratar de rescatarlo. Pero cuando ya se emite este olor fétido, ¿sí? Se están favoreciendo ya de manera activa todas las reacciones anóxicas, ¿sí? Se está favoreciendo la producción, ¿sí? De muchos alcoholes. Acuérdense, es materia orgánica la que se está degradando. Y en condiciones anóxicas, ¿qué reacción se ve favorecida? ¿Procesos de qué?
Fermentación. De fermentación. Entonces, imagínense, se están favoreciendo los procesos de fermentación. Hay mucha materia orgánica, mucha de esta materia orgánica, pues son compuestos simples, van a haber de todo, desde compuestos de estructuras muy simples hasta estructuras muy complejas. Sí, entonces se va a favorecer la fermentación, se va a favorecer la emisión de CO2, se va a favorecer la producción de etanol. Y el etanol, pues, algunos organismos lo pueden tomar como fuente de carbono, pero algunos otros organismos sí pueden morir ante la presencia de etanol. ¿Sí? También se va a acidificar el medio. Generalmente muchos de estos cuerpos de agua sí tienden a la acidificación. ¿Debido a qué? Pues debido a estos procesos de fermentación que se están favoreciendo bajo estas condiciones. Como bien lo decía Vale, hay algunas algas, ¿sí?, que pueden producir toxinas y muchas de estas son neurotoxinas. Hay un estudio aquí en el lago de Chapultepec. ¿Quién no ha ido al lago de Chapultepec, verdad? Ya sabemos que es un lago artificial, no es un lago natural, es un lago artificial, generalmente alimentado ¿con qué? Con el agua de las plantas de tratamiento, al menos de 2 plantas de tratamiento de la Ciudad de México. Ajá. El cual únicamente llegan hasta la fase de tratamiento de aguas residuales 2, en donde no eliminan detergentes ni compuestos químicos, ¿sí? Y todavía la carga microbiana que lleva es importante. Entonces, se ha detectado la presencia de microcistis, ¿sí? Y dentro de ellas, una de las especies que está en el lago de Chapultepec es neurotóxica. Entonces, imagínense el impacto que esto tiene, pues, a la salud de las personas. Ajá. Y esta imagen que nos presentan aquí del lago de Chapala, sí es una realidad. Muchos de nuestros lagos, básicamente muchos sistemas lóticos, sí, están bajo estas condiciones de eutrificación por el alza en la llegada, sí, de muchos compuestos, de aguas residuales básicamente, ya sea domésticas o industriales. ¿Quién no ha ido a Pátzcuaro? ¿Han ido a Pátzcuaro? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al lago de Pátzcuaro? Sí. Chicos, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, ustedes han estado encerraditos acá. Pero bueno, este es otro lago que aquí quisieron llevar a cabo un proceso de bioremediación porque se encontraba en estas mismas condiciones, ¿sí? Lo que hicieron fue incorporar algas de las macro, no de las micro, de las macroalgas, sí, y lirios. Entonces, aquí en lugar de ayudar, lo único que hicieron fue favorecer y acelerar el proceso de eutrificación. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los lirios se les salió de control. Esto debe de ser monitoreado, ¿sí? Y estarlo de manera constante revisando, ¿sí? El que el lirio, su densidad poblacional se mantenga, ¿sí? Pero en este caso no lo hicieron. Se salió de control, el lirio empezó a crecer de manera descontrolada. El lirio, pues también como todo organismo, tiene un ciclo de vida. Va a llegar un momento en que el lirio muere. ¿Y a dónde se va a ir toda esa materia orgánica? ¿A dónde se va a ir, chicos? Si no la retiran. Al fondo. Y nuevamente, se adiciona materia orgánica, los microorganismos aceleran su descomposición y entonces, en lugar de ayudar, pues lo perjudicaron. Quien vive en Puebla, ¿quién vive en Puebla? Mariana, ¿no? Creo que Mariana es de Puebla. Marina. Yo soy Marina. Marina, pero yo Mariana y Marina. Marina, no, Marina, sí. ¿Usted es de Puebla, verdad? Sí. Ok, sí, usted sí conoce la presa de Valsequillo, ¿verdad? ¿Sí? No. La Ay, que está por Tlaxcala. No, presa de Valsequillo. Está Ya, por el lado de African Safari. Por CU, hacia esa parte de la ciudad de Puebla. ni idea. ¿No? Bueno, también Puebla. Puebla tiene una presa que es muy grande. Esa presa, de alguna forma, es alimentada por varios ríos que están alrededor, bueno, que vienen, que están, es una presa donde recibe agua que viene ¿cómo se llaman? De estos ríos o arroyuelos que se forman del deshielo de los volcanes. Entonces, esta presa se generó ¿para qué?
para almacenar agua que se utilizaba para el cultivo. Eso fue ya décadas atrás, ¿verdad? Hoy en día esa presa está totalmente contaminada. ¿Por qué? Porque ahí genera, bueno, ahí se construyó un zoológico, no sé si han escuchado de African Safari. Bueno, todo el agua que se genera de este lugar, pues va a dar a la presa. ¿Sí? Se instalaron diferentes zonas, casas, fraccionamientos, y toda el agua va a dar a esta presa. Entonces, lo que hicieron para tratar de contrarrestar también fue sembrar lirio, ¿sí? Y esta presa está totalmente contaminada, y esta sí ya, de hecho, ya se percibe este olor. Entonces, muchos lugares de la República Mexicana están así, como el lago de Chapala. ¿Debido a qué? Debido a un incremento, ¿sí? En los desechos domésticos e industriales, el uso excesivo de fertilizantes, de plaguicidas, ¿sí? El tratar de alguna forma de biorremediar el sistema, y como no está controlado, no le dan seguimiento, acaba un gobierno, entra otro y se olvidan de sus proyectos. Entonces, todo eso ha contribuido a que yo creo que como el 60% de nuestros cuerpos de agua lóticos se encuentran en total proceso de eutrificación. ¿Sí? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Perdón, ahora sí ya vale. Continúa. No, yo Pues me ya extiendo como verdolaga. para terminar esto de eutrofización, pues como mencionó la maestra, encontré que pues la mayoría de lagos y lagunas de nuestro país tiene grandes problemas de eutrofización, y en 2008 se hizo una cuantificación y se reportó que al menos el 35% de 524 sitios de aguas que se monitorearon en el país pues tienen problemas de eutrofización con una concentración de fosfatos total o mayor a 0.1 miligramos por litro, pues que se considera mucho. Y pues sí hay una gran cantidad de lagos en nuestro país con este proceso. Y ahora sí a la siguiente. Una parte, ay, no sé, la anterior. Sí. Otra parte importante que debemos saber de los sistemas acuáticos es acerca de las interfaces, que, bueno, por intuición sabemos que el agua y el aire pues son estados de agregación diferente. Y bueno, es incorrecto hablar de la superficie de un sólido o de un líquido porque pues no existe como tal. Siempre cualquier fase de un sistema que se encuentre en contacto con otra, eh, lo vamos a, bueno, lo referimos como superficie de ese, ya sea de un líquido o de un sólido, pero se llama interfase. Las propiedades de la interfase son sensibles a la naturaleza, o sea que van a depender de ello. La interfase se considera tradicionalmente como la superficie del agua, pero es una superficie de separación que tiene propiedades tanto del agua como del aire. Entonces, por lo tanto, va a ser una fase de transición que no es homogénea, por lo que tendrá características tanto de agua y aire. Esta interfase tiene un espesor de 10 a 100 Armstrong, que pues como bien sabemos, un Armstrong es la 10 milésima parte de un centímetro. Entonces es muy pequeña esta interfase entre el aire y el agua. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que entre el aire y el agua está la interfase, que como le dije es muy, muy, muy pequeña. Si le puedes pasar a la siguiente, por fin. Y bueno, el Neuston y Pleuston podemos asociarlo como con los microorganismos y organismos que viven en esta interfase. El Pleuston es un conjunto de organismos vinculados a la vegetación flotante, o sea, que está en la superficie, ya sea marítimas o continentales, y en esta pueden haber cianobacterias, helechos, azola, salvinia y plantas de semilla de lentejas de agua, entre otros. Y el Neuston son microorganismos, organismos microscópicos, microorganismos, que forman parte del Pleuston y se encuentran en la capa superficial.
que separa el agua de la atmósfera, que como les decía es la interfaz. Y el Neuston se divide en dos, que es el epineuston, que son organismos que viven en la fase aérea, y el hiponeuston, que son los que viven en la fase acuosa. Algunos de los microorganismos que viven, bueno, que forman parte del neuston, que se les pueden conocer como organismos neustónicos, son Cremastocrisis, Leptotrix, Sohamium, Vorticella, Vaginicola, Bicozoeca, Euplotes, Cyatomonas truncata, Pacotus lenticularis, entre otros. Aunque como tal no está, ya se ha estudiado esta parte y los microorganismos que se encuentran, sin embargo no hay algo establecido. Y bueno, en la imagen podemos ver las varias capas, por así decirlo, de microorganismos, de organismos que se encuentran en el agua. Y podemos ver que pues el pleuston es el que está en la superficie. Ya, si quieres pasar al siguiente. Los sedimentos acuáticos están conformados principalmente de arena, arcilla, también puede ser otras partículas, las cuales se encuentran sueltas en el suelo. Estas se depositan en el fondo del agua. Dichas partículas pueden provenir de la erosión del suelo o de la descomposición de plantas y animales. Factores como lo son el viento, el agua y el hielo pueden transportar ese tipo de partículas hasta ríos, lagos, arroyos, océanos y la mayoría de los sedimentos contienen una gran cantidad de materia orgánica. Esta cantidad dependerá de la textura del sedimento, la tasa de sedimentación y de la velocidad de aporte y descomposición de la materia orgánica. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Alexa, por favor? Los sedimentos acuáticos reflejan la calidad ambiental del agua, al igual que variaciones de ciertos parámetros físico-químicos. Los depósitos sedimentarios son importantes para la identificación, monitoreo y distribución de sustancias contaminantes, por ejemplo, el hierro, aluminio, carbonatos y materia orgánica. La presencia de metales en el ambiente acuático se puede deber a la actividad antrópica y o por procesos naturales como son la erosión, la actividad volcánica. Algunos metales como son manganeso, fierro, cobre y zinc son micronutrientes esenciales, de manera que su presencia es normal. Sin embargo, algunos otros metales como mercurio, cadmio y plomo no son requeridos ni siquiera en pequeñas cantidades por los microorganismos. Debido a esto, todos los metales en concentraciones relativamente altas serán tóxicos para los organismos acuáticos y para los hombres. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Los ventos, el término ventos proviene de la derivación de la palabra griega ventos, que significa fondo o profundidad, los cuales son la comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos. Están constituidos por el conjunto de organismos acuáticos que viven toda o la mayor parte de su vida en una relación muy estrecha con otros organismos o factores como lo pueden ser arena, grava, rocas, por mencionar algunos. Pueden ser que estos sean fijos o se puedan desplazar a otros. Existen varios tipos de eventos, los cuales se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, función o su posición. Por su tamaño pueden ser microventos, medioventos o macroventos. Por su función pueden ser autótrofos o heterótrofos, mientras que por su posición pueden ser epiventos, son los que viven encima del fondo del mar. Y los endoventos son los que viven dentro del sedimento. Dependiendo de las características que tengan, dependerán los microorganismos que se encuentran presentes. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, finalmente vamos a ver lo que es la dinámica poblacional de las comunidades microbianas acuáticas. Para esto es importante recordar algunos de los conceptos que hemos estado manejando en clase, como lo es lo que son
los autótrofos, organismos autótrofos, así como heterótrofos, pero en el contexto de un sistema acuático. En este caso, recordemos que aquellos que son autótrofos van a emplear compuestos inorgánicos simples, como ya hemos estado mencionando, sería, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, entre otros, esos serían los principales, así como también el dióxido de carbono. Estos van a ser empleados por las microalgas y bacterias fotosintéticas, mientras que aquellos organismos heterótrofos van a emplear compuestos orgánicos y aquellos que los van a utilizar son las bacterias, protozoos y hongos. Bueno, todo esto se va a relacionar porque va a haber un equilibrio en todo nuestro ecosistema de las actividades tanto de los autótrofos como heterótrofos. Y esto va a derivar en un intercambio neto de carbono con la atmósfera circundante. Podemos observar, se refiere como NEP por sus siglas en inglés, y esto va a ser igual a la actividad primaria, que se le va a restar la pérdida de carbono por descomposición respiratoria. En este caso, cuando tenga un valor positivo, es porque se refiere a que en ese ecosistema va a haber organismos autótrofos, es decir, la actividad primaria va a ser mayor con respecto a la pérdida de carbono, mientras que en aquellos ecosistemas donde tenga, en este caso, una actividad netamente heterótrofa, va a haber la actividad primaria va a ser menor en comparación con la pérdida de carbono por descomposición respiratoria. Y para esto van a verse involucrados tanto metabólicas, que ya mencioné anteriormente, como diversos parámetros ambientales. Bueno, en el caso de los estrategas K y R, en el sistema acuático de agua dulce es importante mencionar que va a haber ya sea que estén en este caso seleccionados, es decir, que tras diversos procesos se vayan adaptando. Y un ejemplo es las bacterias planctónicas, perdón. Estas son consideradas estrategas R. Sin embargo, en cuanto haya una cierta presencia de nutrientes, va a haber un rápido incremento de esta comunidad en un periodo de tiempo muy corto. Mientras que en el caso de las algas dinoflageladas, estas son consideradas totalmente estrategas K, y algunas de las características que se les van a atribuir es su tamaño grande, su tasa de crecimiento baja y células largas. Todas esas características son lo que les va a brindar esta característica de poder estarse desarrollando. Y todo esto también surge de un proceso de adaptación, así como también de su desarrollo debido a su ADN nuclear. Y bueno, también tenemos que en un sistema acuático va a haber lo que es diversas jerarquías. En este caso, hemos estado hablando acerca de ecosistemas principales, como los lagos, los ríos, humedales, etcétera, del cual en este mismo van a estar presentes lo que son las comunidades subsidiarias, ya sea como en las biopelículas, que serían, por ejemplo, la formación de estos mantos de algas, o incluso también las comunidades pelágicas. Y por último, dentro de todo este ecosistema van a estar las poblaciones únicas de especies. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo acerca de un lago, el cual se va a estar dividido en lo que es la zona central, así como también litoral.
En la zona litoral, como hemos estado pues mencionando a lo largo de toda la exposición, va a estar conformado con sus propias comunidades y ecosistemas subsidiarios. Mientras que al igual que también la zona, en este caso, también la zona central, tanto la zona central como litoral, pues van a tener sus propias comunidades. Y bueno, algo que también me faltó mencionar es que en la zona litoral, por ejemplo, va a haber organismos adheridos, como pueden ser ya sea organismos superiores o macrófitos. Y bueno, eso sería todo en esta parte. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Alexa. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Chicos, ya nada más les comento rapidito. En el chat, sí, les coloqué algunos, no todos, solamente algunos de los organismos que van a estar presentes en el fitoplancton. Muchos de estos son algas, dentro de ellas las diatomeas. Vamos a encontrar algas verdes y doradas y así como cianobacterias. Ajá. Bueno, entonces, dependiendo del ambiente, ya sea marino o agua dulce, va a ser el tipo de especies que vamos a encontrar. Entonces, aquí en el chat les coloqué únicamente algunos de los que podemos encontrar en estos sistemas. Bueno, chicos, bueno, yo creo que el resumen ya lo hacemos la siguiente sesión para no quitarles tanto tiempo. Ya nos pasamos 2:40, yo sé que tienen otras actividades. Entonces, si gustan, ya hacemos el resumen general, o si queda alguna pregunta de ustedes hacia sus compañeros, la retomamos la siguiente sesión. No sé si les parezca para no quitarles más tiempo. Sí, maestra, está bien. ¿Sí? Ok. Sí, chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Felicidades, una buena exposición. Se ve que hicieron una amplia revisión. Entonces, pero bueno, ya nada más resumimos la siguiente sesión y si hay alguna duda, adelante. ¿Va? Entonces, Gracias. no sé si tengan alguna pregunta.